Colombia es el país anfitrión de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Es la primera vez que se realiza en un formato virtual y que se abre a la ciudadanía para ser testigo y ser parte del debate sobre el papel de los jueces constitucionales en la protección de la democracia y la garantía de los derechos en tiempos de emergencia sanitaria. Lo invitamos a participar ingresando al micrositio www.corteconstitucional.gov.co. Podrá disfrutar de 8 mesas de trabajo en el Centro de Convenciones Virtual el 24 y 25 de septiembre. Después de seguir unos pasos, podrá ingresar a la mesa que más le interese. Agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida a la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Nosotros continuamos en esta jornada de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Es la primera vez que se realiza de manera virtual, así que la invitación para todos nuestros televidentes que se sigan conectando también a través de las redes sociales, y recordamos cuáles son: Facebook Live, Corte Constitucional, YouTube Live, Corte Constitucional de Colombia, y por supuesto la transmisión que están siguiendo en directo por el canal institucional, en directo desde el estudio 5. Nosotros avanzamos en este primer eje temático. Hablamos ahora de el impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobiernos en los derechos fundamentales de personas más vulnerables. ¿Cuáles han sido esas decisiones en cuanto a las mujeres, a los niños, a la protección de las personas de la tercera edad, las personas en situación de discapacidad? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las decisiones en torno a los migrantes? Estos temas serán tocados a nivel general, serán analizados y por supuesto las reflexiones de los magistrados que harán parte de la mesa de trabajo que analizarán este importante tema. Otros de los magistrados presentarán sentencias sobre estos temas de interés nacional. Nos conectamos en este momento con nuestro auditorio virtual, donde está a punto de comenzar esta mesa temática, la número 4, y queremos saludar a esta hora de la mañana y queremos presentarles a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y también a través de esta transmisión, quienes integran esta mesa número 4. La mesa 4 está integrada por la magistrada Encarnación Roca Trías, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España; la jueza Daniela Salazar, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Ecuador; el magistrado Armando José Juárez López, miembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua; la magistrada Ángela Russo Cedeño, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; el magistrado Dominique Rousseau, miembro del Tribunal Constitucional de Andorra. Esta mesa de trabajo será moderada por el magistrado encargado Luis Javier Moreno Ortiz, de la Corte Constitucional de Colombia. Y a esta mesa, magistrado Rojas, también la vamos a saludar a esta hora de la mañana. Usted tiene la palabra, por supuesto. Muchas gracias, Johanna. Bueno, quiero dar la bienvenida a quienes integran esta magnífica mesa de trabajo con un tema precioso, un tema de absoluta significación en el contexto en que nosotros nos hallamos debatiendo el impacto de la pandemia y de las medidas adoptadas por los gobiernos en los derechos fundamentales de personas pertenecientes a grupos sociales diferenciados. La verdad, quiero darles la bienvenida y expresarles el orgullo que tenemos todos de que ustedes hagan parte de esta mesa y que enriquezcan este gran encuentro de la Conferencia 13ª Iberoamericana de Justicia Constitucional. Va a ser moderada por el honorable magistrado Luis Javier Moreno Ortiz, magistrado de la Corte Constitucional Colombiana. Bienvenidos y feliz tarea en la mañana de hoy. Muchas gracias. Magistrado, gracias a usted por ese mensaje. Por supuesto, en contados minutos se dará inicio a la mesa número 4. Pero además,
queremos presentarles porque estas mesas de trabajo son simultáneas. Esto es lo importante, que son simultáneas a nivel virtual. Ustedes pueden conectarse y buscar la mesa que más desee escuchar y, por supuesto, estar atentos a los análisis y reflexiones. En este momento les presentamos quienes integran la mesa de trabajo número 3. El magistrado, señor don Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional de España. El juez Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador. El magistrado Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. El magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Esta mesa será moderada por la doctora Marta Sáchica Méndez, secretaria general de la Corte Constitucional de Colombia. Y también el magistrado Rojas Ríos tiene un saludo para ellos, para los integrantes de la mesa número 3, que también en contados segundos ya están conectados. Por supuesto, comenzarán las discusiones sobre estos importantes temas. Magistrado. Bueno, extiendo igualmente un saludo para la mesa número 3, integrada por los juristas que acaba Joana de relacionar y entre los cuales se encuentran personas de la solvencia jurídica que ha trascendido los países, como es el caso del honorable magistrado Juan José González Rivas, gran amigo y persona que de verdad enriquece este encuentro. De la misma manera, el honorable juez Hernán Salgado Pesantes, el honorable magistrado Francisco Rosales Argüello, el honorable magistrado Luis Ramón Fábrega Sánchez. Nos sentimos honrados de tenerlos y de verdad con la gran expectativa de escucharlos. Aquí nos hallamos todos reunidos para este gran encuentro de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Esta mesa estará moderada por nuestra gran secretaria general de la Corte Constitucional de Colombia, la doctora Marta Victoria Sáchica Méndez. A todos nuestra gratitud y nuestra bienvenida calurosa. Pues, magistrado, además queremos recordarles a todos los participantes que estas mesas contarán con la participación de 5 magistrados y magistradas, como los nombrábamos ahora, presidentes y un magistrado y magistrada de la Corte Constitucional de Colombia, y cada participante contará con 10 minutos. Esos 10 minutos presentarán su ponencia sobre este eje temático propuesto. Después habrá un espacio de 18 minutos para que el moderador, por supuesto, los conceda a los participantes esos 3 minutos a cada uno de los ponentes, ya sea para reaccionar o simplemente para complementar su presentación. Atención a esto, los últimos 10 minutos serán reservados para que el moderador de la mesa haga una relatoría y las conclusiones del tema propuesto y del tema analizado. Así que le cedo la palabra a la doctora Marta Sáchica. Usted tiene la palabra, por supuesto, para comenzar con esta mesa de trabajo número 3. Doctora Sáchica, le vamos a pedir para que prenda el micrófono, para que abra el micrófono y comenzar el plan de trabajo de esta jornada de la mesa temática número 3. Nos cuentan de producción que en la pantalla aparece silenciado, doctora Sáchica. Sí, en este momento se oye bien. La escuchamos perfecto, usted tiene la palabra, la mesa está instalada, así que comencemos esta nueva jornada de la conferencia. Bueno, muchísimas gracias, Joana. A todos una bienvenida para esta segunda mesa, este segundo panel que va a disertar, digamos, en continuidad con las anteriores disertaciones interesantísimas sobre los distintos mecanismos que cada uno de nuestros países ha adoptado para enfrentar el impacto que tiene la pandemia sobre los principios del constitucionalismo y en particular de las diferentes formas que han adoptado los gobiernos de la región para afrontar la crisis generada por esta causa. Ahora nos corresponde, en el marco de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional,
ocuparnos de cómo esos mecanismos de control han garantizado o han trabajado en la protección de los derechos fundamentales de distintos sectores de la sociedad. Y sobre todo de las personas que en mayor grado se han visto afectadas en sus derechos. Los trabajadores, los niños, las niñas, las personas mayores adultas, los migrantes, las personas que tienen que ver con el trabajo en la salud, los trabajadores de la salud, y especialmente el impacto que tiene medidas como el aislamiento preventivo que se ha adoptado en algunos de los países de la región, el cierre de fronteras, la suspensión del transporte público, de la mayoría de las actividades comerciales y laborales, el impacto tan inmenso que ha tenido en el sector educativo y sobre todo en la incertidumbre que se crea frente a lo que puede venir o a lo que puede pasar. Nuestro gobierno, ya lo explicó muy bien la magistrada Diana Fajardo, utilizó el mecanismo constitucional por excelencia que tenemos y que es realmente, como se dice, excepcional. Y la Corte Constitucional ha desarrollado un trabajo ingente, muy duro, dedicado y sacrificado para ejercer control sobre una totalidad de 115 decretos. Pero sin más preámbulos, contamos con la participación de altos dignatarios de cortes, tribunales y salas constitucionales de 4 países americanos. En primer lugar está el honorable magistrado señor don Juan José González Riva, presidente del Tribunal Constitucional de España, quien presentará el modelo español para enfrentar la crisis generada por la pandemia y se referirá a 2 casos muy particulares que dan una muestra de cómo funcionan las cosas en ese país frente a recursos presentados por contra algunas de las medidas adoptadas por el gobierno español. En segundo lugar, tendremos la exposición del señor juez Hernán Salgado Pesantes, presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, quien disertará sobre el sistema de control y protección de los derechos constitucionales en el modelo ecuatoriano. Enseguida tendremos la intervención del señor magistrado Francisco Rosales Argüello, presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, quien va a presentar una situación bien particular, porque en ese país, en Nicaragua, se han adoptado mecanismos y prácticamente él lo dijo de manera muy abierta, no se ha declarado ningún estado de excepción o de alarma o de emergencia y no se han adoptado restricciones para el manejo de la situación de pandemia en ese país. Vamos a ver cómo es esa experiencia y qué efectos ha tenido. Y en último lugar tenemos al señor magistrado Luis Ramón Fábregas Sánchez, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, quien va a explicarnos cómo se ha adaptado el control constitucional en épocas de pandemia. Comenzamos entonces de nuevo para poder aprovechar el tiempo, recordándoles que tienen 10 minutos para su intervención, al honorable magistrado, señor don Juan José González Rivas. Por favor, tiene el uso de la palabra. Chica. Y Joana, parece que no está, veo que mi colega, el secretario general tampoco del tribunal está en pantalla, no sé si le doy entonces la palabra al señor juez Hernán Salgado Pesantes, el presidente del Tribunal Constitucional Español, para que, de la Corte Constitucional del Ecuador, para que él proceda a su exposición. De esa manera. Mucho gusto, muchas gracias. Buenos días con todos.
especialmente a usted, señora María Victoria Sáchica. Recuerdo mucho al distinguido constitucionalista, su padre, que tanta amistad tuvo hacia nuestro país. Tuvo un periodo en la Corte Andina de Justicia que le permitió estar algunos años. Bien, en este importante evento tengo la satisfacción de dar algunos puntos iniciales porque el tiempo es limitado. Lo primero que señalaría es que para nosotros hay solo un modo de emergencia, de estado extraordinario, que la denominamos, como todos lo hacen, estado de excepción. No tenemos el modelo español ni el modelo colombiano en ese sentido, que repito que hay graduaciones según la gravedad del evento. Nosotros lo tenemos uno solo. Y luego, asimismo, tenemos causales. Las causales en este caso son muy parecidas también a las de Colombia, que desde tiempos atrás ha tenido la calamidad pública. Nosotros también tenemos la calamidad pública o desastre, aparte de otras causales que podrían ser pues una grave conmoción interna, conflictos internos, internacionales, agresiones. Pero bien, el señor presidente de la República, que tiene la facultad de dar el decreto, lo hizo con la causal de calamidad pública. Y tenemos también tiempo para periodo de temporal, que es tan importante en estas situaciones de emergencia. Tenemos 60 días y pueden ser prorrogados 30 días más si la situación no fuera solucionada. Naturalmente, frente a un hecho sin precedentes, como hemos reiteradamente dicho, de la pandemia, entonces era público y notorio la necesidad del estado de excepción. En el estado de excepción, siguiendo como señala la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27, como ustedes saben, ahí se establecen diversos derechos y obligaciones que tiene cada estado. Y se dice pueden limitarse, suspenderse de conformidad con esas emergencias extraordinarias que puedan presentarse. Pero bien, nosotros tenemos limitado la suspensión y limitación de derechos a cosas muy concretas. Una de ellas es, por ejemplo, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. Son dos, mejor dicho, dos libertades que pueden ser suspendidas. Y estas fueron las que tomó el gobierno para que entren pues en esa situación de que no puedan ser tomadas, que puedan quedar limitadas. Era natural que nuestra Corte Constitucional analizó, y era natural, digo, que el tránsito no podía seguir como había estado pues días anteriores en el país. Justamente si no se hubieran tomado estas medidas, pensamos todos aquí en Ecuador que hubiera sido muy difícil superar la pandemia. El tránsito quedó bastante restringido en cada ciudad del país y se tomó el camino de que sean los municipios de cada localidad en unión del COE, es decir, de la institución que estaba precautelando la pandemia y tomando todos los medios necesarios para evitarla, pues fueran ellos los que fueran orientando, encaminando esta suspensión de tránsito
Ahora hemos vuelto felizmente ya a la normalidad con algunas ligeras restricciones. La otra era pues la reunión. No cabía la reunión. Esa debía ser impedida pues y limitada. En ese contexto, nuestra Corte Constitucional aceptó las dos limitaciones, hizo sus reflexiones al respecto de que eran necesarias. Y luego, en cuanto a lo que el gobierno quería, en el sentido de que vengan también las Fuerzas Armadas, vinieran también ellas a colaborar con la Policía Nacional, ese siempre consideramos un punto muy delicado, porque en un momento dado puede ser que las Fuerzas Armadas tiendan a usar excesivamente la fuerza. Y para ello entonces se establecieron estándares buscando de que poner límites al uso de la fuerza, que solamente esté colaborando en cuestiones de policía con esta institución encargada del orden interno. En otras cuestiones, como es la financiera, también tratamos en lo posible de dar un estándar para que todos los gastos, todos los endeudamientos numerosos que tiene nuestro país estuvieran sujetos a propender la emergencia sanitaria. Ante todo, había que atender la emergencia sanitaria. Por lo tanto, que el Ministerio de Salud tenga más fondos está muy aceptable. Que se den fondos para otras circunstancias, tal vez no. También hay que señalar la educación, claro, la educación. También hay que señalar todo lo que tiene que ver con la salud, porque es lo que más se necesitó, ¿no? Hacer gastos ingentes con motivo de la pandemia. Debo decir que las soluciones han sido bastante satisfactorias. Y debo, por el tiempo, pues ir concluyendo para señalar que nosotros tenemos un mecanismo interesante, que la Corte Constitucional lo discutió y vio que teníamos potestad para hacer un seguimiento a ese estado de excepción para que se mantenga dentro de los parámetros que la Corte Constitucional ecuatoriana había señalado, que no se extralimite. Entonces, seguimiento para los gastos de financiamiento nacional o extranjero que hace el Estado, buscando siempre precautelar los gastos de salud. Igualmente, pues, un seguimiento en materia de trabajo, porque sabemos todos el desempleo que ha causado las fábricas, las entidades que dan trabajo, han tenido grandes pérdidas. En consecuencia, el desempleo es enorme. Hemos tratado en lo posible de cuidar que no se dé la violencia familiar. El encierro aumenta esa violencia familiar y hemos cuidado entonces también de la vulnerabilidad que puedan tener muchos grupos, entre ellos los niños, en la educación, repito, y las mujeres pues en su hogar. Estas y otras medidas que hemos podido ir viendo a través de informaciones que pedimos a los órganos del gobierno encargados de cada campo, ha sido provechoso. Ha sido provechoso, repito, para que el estado de excepción
no se expanda más allá de lo que debe ser. También la temporalidad. Indicamos al gobierno que en uno de esos, dictámenes que por favor cuidara de que terminado el tiempo de estado de excepción empezara ya a funcionar otras instituciones. Digamos que ya la legislatura dicte leyes apropiadas para esta situación, que Finanzas vea la manera de solucionar la crisis de emergencia de salud, etcétera, etcétera. Entonces, hemos terminado el estado de excepción hace un mes y todo está continuando. Esperemos pues que los rebrotes no vuelvan a aparecer. Dios nos ayude en ese campo. Gracias. Muy amable, magistrado Salgado. Para mí también fue un gusto verlo. Gracias por su especial saludo y memoria de mi padre. A continuación, voy a volver a llamar a nuestro presidente del Tribunal Constitucional Español, el magistrado Juan José González. ¿Está con nosotros? Sí, ¿me escuchan? Quiero en primer lugar disculparme por esta defectuosidad. Ante todo, quiero comenzar mi intervención transmitiendo a don Alberto Rojas mi más cordial felicitación por el enorme esfuerzo desarrollado para organizar esta 13ª Conferencia de Justicia Constitucional. Rememoro en este momento su visita institucional a nuestro tribunal y la necesidad de que a través de la Secretaría Permanente se propiciara el mantenimiento y el fomento de las actuaciones en esta conferencia iberoamericana. En segundo lugar, quiero transmitir al Tribunal Constitucional de Guatemala nuestra sincera condolencia precisamente por el reciente fallecimiento en COVID de uno de sus magistrados. En tercer lugar, quiero también expresar mi afecto y reconocimiento al recién nombrado presidente del Tribunal Constitucional de Andorra, el doctor Guardia. Y finalmente veo con entusiasmo cómo ya se ha preparado la celebración de la 14ª Conferencia de Justicia Constitucional a cargo de don Milton Rey Guevara. He participado muy recientemente en el libro homenaje que se le ha tributado y participo normalmente en esos enormes criterios de dignidad y de fomento de los valores y principios que en dicho texto se contiene. Para mí, participar en la conferencia de Colombia me remonta al año 1948, cuando Colombia fue un ejemplo en la declaración de la dignidad de la persona humana, algo que en definitiva se erige en precedente de lo que va a ser después la Convención de Costa Rica de 1969. Centrado en el tema del estado de excepción, el estado, en este caso de España, de alarma y la situación del COVID, me voy a referir muy sucintamente a un planteamiento global de naturaleza constitucional, al desarrollo normativo de estas materias, a la actuación de los poderes públicos y a la perspectiva jurisprudencial y judicial. En primer lugar, nuestro sistema constitucional diferencia claramente lo que son derechos fundamentales y libertades públicas, sección primera, capítulo segundo, título primero de nuestra Constitución, condicionando a la reserva de ley orgánica y el desarrollo y el contenido de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y en segundo lugar, el valor y el principio de la salud inmerso dentro del artículo 43 de la Constitución, fuera de los mecanismos del amparo constitucional que, como dice nuestro artículo 53.3, informará a la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Pero en todo caso hay que tener en cuenta a lo largo de nuestra doctrina jurisprudencial
que esos aspectos puntuales de la salud siempre han estado en conexión con derechos fundamentales: la igualdad, la intimidad, el respeto a la integridad personal, la libertad ideológica, la libertad de circulación, la tutela efectiva y tantos otros derechos. En segundo lugar, tengo que destacar que nuestro texto constitucional diferencia claramente en el artículo 55 la suspensión de derechos reconducida a los estados de sitio y a los estados de excepción, y el planteamiento que efectúa el artículo 116 de nuestro sistema constitucional, que diferencia claramente el estado de sitio, el estado de excepción y el estado de alarma. Porque ha sido este último aspecto, el estado de alarma, aprobado por el Gobierno y ratificado por las Cortes Generales, el instrumento normativo que ha permitido adoptar medidas normativas a lo largo de la pandemia. Y quiero también significar que nuestro sistema constitucional, por la vía de la normativa de excepción, prevé el desarrollo del artículo 86 que establece la naturaleza de los decretos leyes que no podrán afectar a los derechos fundamentales, a la organización del derecho electoral o a la organización de las comunidades autónomas. Pues bien, centrado ya en el tema de la pandemia, el Gobierno del Estado propició un decreto ley el 12 de marzo de 2020 y sucesivos reales decretos en declaración de alarma que inician el tratamiento de la adopción de medidas restrictivas y limitativas en la pandemia. He de significar que ya hay un precedente importante desde el punto de vista de nuestra jurisprudencia constitucional. Primero, porque desde las primeras sentencias constitucionales nuestro tribunal desarrolló y potenció el valor de la dignidad de la persona humana como fundamento del orden político y de la paz social. Si examinamos la jurisprudencia constitucional a partir de 1980, cuando cualquier derecho fundamental se vincula precisamente a este principio esencial del artículo 10 como fundamento del orden político y de la paz social, tiene en cuenta como núcleo fundamental la dignidad de la persona humana. Y en segundo lugar, tengo que destacar que hay un precedente jurisprudencial en el año 2010 como consecuencia de una huelga de controladores aéreos que genera un real decreto que se aprueba por el Gobierno y que determina que en un primer momento, yo entonces era presidente de la sección séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordamos remitir las actuaciones por inhibición al Tribunal Constitucional, puesto que no se trataba solo de un acto del Poder Ejecutivo, sino que, en definitiva, la actuación del Parlamento generaba el que ese acto tenía fuerza de ley. Y eso determinó en una sentencia de la que yo me abstuve, lógicamente, en el Tribunal Constitucional, una sentencia de 28 de abril del año 2016, que el tribunal asumiera la competencia en esta materia. Pues bien, a partir de esta fecha y teniendo en cuenta que el artículo 1.4 de la Ley Orgánica 481 desarrolla el contenido constitucional del artículo 116 y teniendo en cuenta también la previsión de que en dicho precepto se establece que los estados de alarma, excepción y sitio, los poderes constitucionales del Estado no pueden limitar, no pueden suspender su actividad, procedimos a la adopción de dos acuerdos. Un primer acuerdo, el 14 de marzo de 2020, por el que, ajustado a la legislación procesal, se suspendieron parcialmente los plazos procesales en la tramitación de los recursos. Y un segundo acuerdo del Pleno de 6 de mayo de 2020 que levantó esa suspensión que se había decretado derivada del confinamiento inicial que se adoptó como consecuencia de la pandemia. A partir de ahí se han desarrollado 6 actividades parlamentarias de ratificación de la validez de la progresiva prórroga de los estados de alarma y nos colocamos en el mes de junio del año 2020, en donde se produce la desescalada en el proceso a través de fases, fase 1, 2 y 3,
que van paulatinamente retornando a una normalidad. Evidentemente, la actuación del Gobierno central se manifiesta a través de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Sanidad, que asume un mando único a través de su intervención con la colaboración del Ministerio de Defensa a través de unidades militares de emergencia y a través del Ministerio del Interior en lo que se refiere a la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, actividad preventiva y limitativa en cuanto a la circulación en las vías públicas. Es de señalar también que esa actuación del Gobierno del Estado se materializa a través de ese mando único que coordina con intervención del Centro de Emergencias Sanitarias y de Seguimiento de la Pandemia, informaciones constantes, periódicas, cada semana, sobre la evolución de la pandemia, sobre el número de afectados. Esta es una primera intervención que determina que a partir de 1 de junio del año 2020 se haya producido, en definitiva, el otorgamiento a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales de medidas de confinamiento parcial, que es, en definitiva, el estado en que nos encontramos. Es decir, el incremento de una segunda diríamos, pandemia que en estos momentos va incrementándose en el número de los afectados, ha propiciado que desde el mes de junio las comunidades autónomas hayan adoptado a través de las consejerías correspondientes y la Conferencia Sectorial de Sanidad medidas oportunas. Hay que tener en cuenta que en nuestro sistema jurídico español la sanidad exterior del Estado es competencia exclusiva del Estado, 149.1.16 de la Constitución, pero también hay que tener en cuenta que las competencias en materia de sanidad han sido transferidas a las comunidades autónomas. Y finalmente, en este planteamiento global no quiero dejar de poner de manifiesto la enorme colaboración que las entidades locales, como corporaciones, basadas en el principio de autonomía local en defensa del propio interés de la corporación local y en desarrollo del artículo 140 de nuestro sistema constitucional, propicia sin duda la adopción de medidas a nivel municipal en relación con el tema de la pandemia. Es decir, en definitiva, Estado central, comunidades autónomas y ordenación local. Esta es una primera perspectiva que me gustaría destacar en el desarrollo de esta materia. Después de tener en cuenta la perspectiva de la valoración constitucional y del desarrollo normativo, me gustaría destacar cómo incide o ha incidido la pandemia en el ámbito de los sectores más desfavorecidos y cómo, en definitiva, también se produce una incidencia de marcado carácter judicial. Desde el punto de vista de los sectores más desfavorecidos, hay que tener en cuenta, en primer lugar, la protección que afecta a la tercera edad. Es decir, en nuestro sistema constitucional se reconoce esa protección específica a la tercera edad y se ha tratado de llevar a cabo un control a través de las comunidades autónomas de la situación de pandemia en las residencias, en los centros de tercera edad, propiciando el control y la exhaustividad en el seguimiento epidemiológico. En segundo lugar, respecto del personal o las personas migrantes de un país a otro. Este tema, obviamente, la entrada y salida del territorio nacional se materializa, obviamente, a través de los canales de las vías marítimas, aéreas, terrestres, etcétera. Pero se insertan dentro de lo que es la sanidad exterior del Estado, competencia exclusiva del Estado, y se traducen en el control aeroportuario o en el control de fronteras terrestres o en el control de puertos y departamentos marítimos en el acceso al territorio nacional. Tengo también que hacer especial referencia a la situación de las personas más desfavorecidas, porque no olvidemos, y se está reiterando a lo largo de las sucesivas intervenciones, la enorme proyección económica y social que incide fundamentalmente en los desfavorecidos, en los incapaces, en las personas limitadas. Son muchos los acuerdos adoptados y medidas adoptadas que inciden en el ámbito económico y social. Desde el punto de vista de la más relevante, diríamos, la aprobación del ingreso mínimo vital, que incide sobre todo en la población vulnerable,
y que propicia a través de esquemas normativos por vía de decreto o decreto ley la fijación de bonos eléctricos, bonos térmicos o el desarrollo de textos normativos que propician también la prórroga de los ERTEs en la ordenación laboral, permitiendo que los trabajadores puedan percibir en situación de cierre de la actividad económica, puedan percibir las correspondientes prestaciones. Por consiguiente, la labor en este punto ha sido y es esencial en el Estado social de Derecho. Finalmente, quisiera hacer una referencia, dentro del plazo que se me concede, a la actuación judicial. Evidentemente, el Tribunal Constitucional ha desarrollado su función de manera ininterrumpida durante el periodo de la pandemia. Como tuve ocasión de poner de manifiesto en la reciente celebración del 40 aniversario de nuestra Constitución, desde el periodo de 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020, han sido 1.486 resoluciones dictadas afectando a cuestiones relativas a la protección de derechos. He de significar que se interpusieron 2 recursos de inconstitucionalidad que han sido admitidos a trámite y que en este momento están pendientes de conclusión en el trámite procesal. Tan pronto se concluya esa tramitación procesal, procederemos a la resolución que, sin prejuzgar su contenido, implica delimitar con exactitud lo que es la suspensión de las garantías constitucionales, lo que es la restricción y limitación de los derechos fundamentales. Es de significar también, desde el punto de vista competencial de nuestro tribunal, que no se han interpuesto ninguna cuestión de inconstitucionalidad, que en materia de recursos de amparo, al ser la vía subsidiaria y última de protección, los temas derivados de la pandemia están siendo objeto de debate en este momento ante los tribunales ordinarios. La jurisdicción civil, cuando se plantean problemas derivados de concurso de acreedores, insolvencias, etcétera. La jurisdicción contenciosa administrativa, cuando hay que ratificar medidas de confinamiento por parte de las corporaciones locales o de las comunidades autónomas. Y sobre este punto he de destacar que, frente al inicial criterio competencial que establecía y establece el artículo 8.6 de la Ley Jurisdiccional Contenciosa Administrativa y que otorgaba competencia al juez unipersonal de lo contencioso, ante el riesgo de diversificación de criterios en la aplicación individualizada por parte de los jueces, la reciente reforma de una ley aprobada y entrada en vigor el sábado de la pasada semana otorga esta competencia a las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia. Será entonces, una vez agotada la vía judicial, cuando, si en su caso se acude al Tribunal Supremo o no, puedan venir en recurso de amparo ante nuestro Tribunal Constitucional. Finalmente, de subrayar, como puse de manifiesto al comienzo, que junto a la dignidad de la persona humana, el Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha puesto de manifiesto la necesidad de protección de la salud. También ha puesto de manifiesto, con arreglo a los criterios que dimanan del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del que se ha celebrado este año el 70 aniversario, el respeto a la integridad física de las personas. Todo este conjunto de situaciones propician, sin duda, que una materia en el ámbito constitucional, como es el derecho excepcional, como es, en definitiva, la adopción de medidas excepcionales, que doctrinalmente ha tenido una aportación limitada en el constitucionalismo histórico, sin embargo, se vea objeto ahora de un extenso desarrollo doctrinal y jurisprudencial que, sin duda, asumirá el Tribunal Constitucional finalmente cuando tenga que resolver estos 2 últimos recursos de inconstitucionalidad a los que me he referido. Termino mi intervención dando nuevamente el saludo más cordial a todos las magistradas y magistrados que integran esta 13ª Conferencia de Justicia Constitucional y hago fervientes votos porque el mantenimiento de los principios y valores constitucionales iluminen nuestra importante función. Muchísimas gracias. Gracias, magistrado Gonzalo Rivas. Sea la oportunidad de darle un saludo a los 1.100 seguidores que tenemos en este momento, muy atentos al desarrollo de la 13ª Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional. Y antes de avanzar y darle la palabra al presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, quiero resaltar dos aspectos comunes que observo en la disertación de nuestros dos presidentes. La primera es que en ambos países existen grados de excepción, grados de atención por parte de los gobiernos, de las autoridades y del Estado frente a estas crisis que vienen de un momento a otro y que no pueden ser atendidas con las facultades ordinarias. Vemos cómo en Ecuador primero se acude a la calamidad pública y posteriormente al estado de excepción, como la primera libertad que se vino a restringir en Ecuador fue la libertad de circulación, y posteriormente tienen que actuar pues la fuerza pública, las Fuerzas Armadas, y entrar el Estado a controlar y hacer un seguimiento de los gastos y de los recursos que se necesitan para atender la emergencia sanitaria. Llama la especial atención el tratamiento y el control judicial que se ha hecho para proteger a las familias en un estado de aislamiento obligatorio como medida de prevención y de contención de esta pandemia, y cómo la situación particular de encerramiento lleva a mayores conflictos de orden de violencia intrafamiliar que son atendidos obviamente por las autoridades judiciales y de seguridad. En España nos da una lección muy importante nuestro magistrado sobre la diferencia que existe en el sistema constitucional español entre libertades y derechos fundamentales y derechos como el de salud, que pertenecen más al sector de los derechos sociales. Pero cómo la salud, a través del mecanismo de conexidad, al igual que ocurrió inicialmente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, se nos convirtió o ingresó al campo de la protección del amparo por su conexidad con derechos y libertades fundamentales como la vida, la dignidad, el trabajo y en fin una serie de libertades que llevan a ser protegidas por el recurso de amparo. Igualmente, resalta esa relación que hay entre las autonomías y cómo, a pesar de que el derecho a la salud es un campo, es un sector que está a cargo de los territorios, de los entes regionales, locales, autónomos, en estas circunstancias especiales, en este estado de alarma que se declaró en el país, en España, llevó a que tiene que darse una unidad en la acción estatal para atender todo lo que tiene que ver con el sector salud. Pero no me voy a prolongar en esto. Vamos rápidamente a otorgarle la palabra al presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua, el magistrado Francisco Rosales Argüello. Adelante. Muy buenos días, doctora Sáchica. Me uno a la felicitación que han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, felicitar a la Corte Constitucional de Colombia por la organización de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Primera conferencia virtual de las 13 que culminaríamos con esta 13ª, las 13 conferencias que se han tenido. También quería saludarla, ¿verdad? Porque me ha recordado a su padre, uno de los precursores sobre el dinamismo de la Constitución, que la Constitución no era pétrea, que también se evolucionaba y se adaptaba según las circunstancias. Eso hace efectivamente que la justicia constitucional sea evidentemente dinámica. Y Sáchica fue uno de los que señalaba en su momento, ¿verdad?, sobre ese dinamismo. Lo resaltaba Fixamudio en el derecho del amparo mundial, y luego en su obra, yo lo cito incluso en una de nuestras sentencias, acaso de carácter del dinamismo que tiene la Constitución como letra vivida. La Constitución es algo que se vive, de aplicación inmediata, directa. En el caso nicaragüense, nosotros protegemos toda la Constitución. Es decir, no es un capítulo o tales o cuales artículos. El amparo tutela toda la Constitución y está dirigido contra cualquier acto de la
República. Se establece el recurso de amparo, dice el artículo 188, en contra de toda disposición, acto o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de la misma que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución política. No hay ninguna diferencia entre los funcionarios judiciales y los funcionarios del sector administrativo. El legislador, el constituyente fue claro, fue genérico, funcionario. Entonces los jueces también son sujetos de recursos de amparo. Magistrado Rosales, quiero pedirle un favor. Estamos oyéndolo un poco bajo en volumen. Si usted puede retirar el micrófono un poco de donde está hablando para que podamos percibir o escucharlo mejor. ¿Ahora? Sí, señor. Mejora. Mejora. Okay. Sí, Alde. Gracias. En materia de derechos fundamentales en época de excepción, tenemos efectivamente muy poco que decir porque nosotros no hemos declarado ni estado de catástrofe, ni estado de emergencia, ni estado de sitio, ni estado de calamidad. En Nicaragua existe efectivamente la posibilidad de la suspensión de los derechos fundamentales en determinados casos. Y precisamente lo señala el artículo 185 constitucional cuando establece la facultad para el presidente de la República. El presidente de la República, el Consejo de Ministros, podrá decretar para la totalidad o parte del territorio nacional y por tiempo determinado y prorrogable la suspensión de derechos y garantías. Aún la suspensión de derechos y garantías, cuando así lo demande la seguridad de la nación, las condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional. Esos son los tres casos. Seguridad de la nación, condiciones económicas o en caso de catástrofe nacional. La ley de emergencia regulará sus modalidades. Hasta ahora no hemos decretado el estado de emergencia ni se ha decretado ningún estado de calamidad. Sencillamente se ha actuado normalmente. El presidente de la República en sus intervenciones incluso ha dicho de manera clara y meridiana, no se paraliza la actividad económica, todo continúa igual. De tal suerte que pareciera contradictorio, pero aún en plena pandemia hemos podido incluso crecer. Con respecto al primer semestre del 2019 y del 2020, hemos crecido el 17%. Nuestras exportaciones han mejorado. No mantuvimos efectivamente paralizada la actividad económica. Se nos criticó precisamente por no haber decretado emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que pasa? En Nicaragua la salud, que es un derecho universal, está contemplado de una manera muy particular. En primer lugar, en la Constitución. En segundo lugar, las políticas de salud aquí han sido prácticamente diferentes de todos los otros lugares. Nosotros tenemos salud en la comunidad, salud en el hogar. Llevamos la salud a la comunidad, al hogar. No esperamos que llegue el paciente a los hospitales. De tal manera que cuando estalló la pandemia se habían consultado y visitado 4 millones de personas en Nicaragua. Eso hace que la prevención también juegue su papel. Nosotros vacunamos periódicamente contra todas las influencias y todas las enfermedades de carácter epidemiológico. Ejemplo, influenza asiática, gripe, neumonía. No hay ni una que se escape, malaria, etc. Son 9 vacunas las que periódicamente se están estimulando, de tal manera que la salud juega un papel permanente, continuo dentro de las políticas del gobierno de reconstrucción y unidad nacional. Nosotros
estamos en un país donde las endemias han sido lo normal. Malaria, paludismo, tuberculosis, endemias incluso que tienen su origen precisamente en muchos casos, ¿verdad? En la forma como se explota la naturaleza. Es decir, la tuberculosis, la silicosis son producto de la explotación minera. Entonces, evidentemente, hay muchas enfermedades que tienen sus orígenes y que son los que debemos muchas veces atacar, ¿verdad? ¿Qué pasa con la pandemia en este momento en Nicaragua? Nosotros tenemos, según Forbes Centroamérica, el mejor nivel de recuperación. Forbes acaba de sacar la semana pasada y el SICA dice claramente que nosotros tenemos menos muertos y mejor recuperación. ¿Por qué? Por el sistema de prevención del que acabo de hablar. La salud, por otro lado, en Nicaragua no se privatizó. La salud es un servicio público. Cualquiera es atendido en el hospital si él llega. Pero como le decía antes, nosotros llevamos a la comunidad y al hogar, que hoy por hoy lo está aplicando ya el Costa Rica y lo está queriendo, y ya lo aplicó El Salvador y lo aplicó Honduras, porque se han dado cuenta que efectivamente rinde, se traduce en resultados positivos desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista de medidas de cierre de fronteras, etcétera, aquí no se han tomado esas decisiones. En un momento dado, por responder a una posición de un gobierno, se cerró la frontera unos días, pero aquí las fronteras han estado abiertas. Obviamente, como todo país, soberanamente se regula el ingreso al país y se ha establecido que este tiene que ser llenando ciertos requisitos. Requisitos que lo establece cualquier legislación y cualquier constitución en el mundo. Es como cuando se habla de la libertad de circulación y de manifestación. Se tiene que hacer de conformidad con la ley. Es obvio que en época de pandemia no estaría permitido que la gente salga a hacer manifestaciones sin guardar el aislamiento debido y que requeriría el asunto. Sin embargo, no se restringe. No ha salido ninguna ley ni ninguna disposición que diga se prohíbe o se limita o se regula de tal o cual forma. Sencillamente, la Constitución fue la que establece de manera meridiana, el constituyente de 1987 establece que existe cualquier posibilidad siempre y cuando se haga de conformidad con la ley. En lo que se refiere precisamente al acceso al país, es lo mismo. Es decir, cualquiera puede venir a Nicaragua siempre y cuando cumpla con los requisitos. Uno de los requisitos en este momento es que pase la prueba de que no está contagiado con el COVID. De la misma manera que para ir a algunos países de América Latina, le piden a usted que presente la vacuna de fiebre amarilla. Entonces tiene que llevar la vacuna de fiebre amarilla, aunque en Nicaragua no exista fiebre amarilla. Sin embargo, ese es un requisito que uno tiene que ponerlo. De la misma manera, ¿verdad?, que se establece un requisito para pedir una visa. Es decir, hay países que cobran por pedir la visa, pues hay que pagar la visa. Hay países que requieren de requisitos especiales para liberar un pasaporte o para extender una visa. Hay otros que no. Esos son actos soberanos en los cuales nosotros no podemos intervenir. Aquí efectivamente no ha habido ninguna declaración sobre el estado de emergencia. Sin embargo, en el pasado hubo un momento, el año 2005, salió el presidente de la República en esa época, el presidente Bolaños decretó una emergencia y en ese momento se le ocurrió suspender el recurso de amparo establecido en el artículo 45 constitucional. La Sala de lo Constitucional se pronunció ante la presencia de un recurso en contra de esos decretos y automáticamente esos decretos fueron declarados inconstitucionales. Entonces, el último precedente fue ese, de un recurso donde alguien declaró emergencia por X, Z motivos, se le ocurrió
pero no duró absolutamente nada porque nosotros declaramos la inconstitucionalidad y expulsamos los decretos del ordenamiento jurídico. Esa es la realidad con respecto a lo que ha sucedido en Nicaragua. Es obvio, como señalaban los que me precedieron en el uso de la palabra y los de la mesa 1, es que el tránsito y la circulación son libertades que efectivamente sufren en lo inmediato porque no se puede decir que se va a circular como uno quisiera. El confinamiento aquí no se decretó nunca porque precisamente decíamos que la actividad económica no se paralizaba. Entonces aquí la gente salía, iba, el transporte público existe, el transporte privado existe, los taxis, etcétera. La gente toma sus medidas, van con mascarilla, otros andan más de la mascarilla, llevan sus botellitas de alcohol y de cuaternario, otros en algunos centros comerciales o en farmacias, pulperías, etcétera, no se entra sin antes haber pasado por una alfombra a efectos de que los zapatos pues, no vayan a contaminar y la persona no entra si no va con mascarilla. Pero eso son decisiones voluntarias. Nicaragua no ha tomado ninguna decisión al respecto. Es decir, como gobierno, la administración pública no ha sacado ninguna ley prohibiendo tal o cual actividad. Por eso es que cuando decían que comentáramos algo en torno a jurisprudencialmente hablando, no podíamos hacerlo, porque sencillamente no tenemos recursos. En materia laboral, evidentemente, sí se dan algunos problemas, se han dado, pero no han llegado a la Corte. ¿Por qué? Porque el Código del Trabajo establece que para la suspensión de labores se requiere de una negociación previa, colectiva. Entonces, en zona franca, que es donde se ha operado un cierto, digamos, donde se han dado algunas suspensiones y algunos cierres, han tenido que pasar precisamente por el procedimiento establecido por la Convención Colectiva y por el Código del Trabajo, que establece una obligación previa de negociación. Entonces, esa negociación es lo que ha facilitado. Por ahora, a la Corte no ha llegado ningún recurso de amparo porque fueron despedidos tantos trabajadores en una empresa o porque hay disposición de suspensión de labores, la cual también es objeto de negociación según nuestro código. Porque además nuestro código establece aún de manera individual la obligación de solicitarle al Ministerio de Trabajo la autorización para cancelar un contrato de trabajo o para ponerle fin a este. La rescisión unilateral de los contratos de trabajo no existe en Nicaragua. Si alguien despide sin pedir la autorización, automáticamente se cae en un artículo que es muy conocido acá, que se llama 45, que establece la indemnización por despido injustificado. Y entonces, el despido justificado, que en algunas legislaciones pues tiene otro nombre, despido injusto, brusca ruptura, ruptura abusiva, que es el caso francés, o en el caso belga, pero normalmente, o en el caso español. ¿Verdad? Entonces, la decisión de la ruptura abusiva, eso está controlado y se considera, pues, el solo hecho de no solicitar la autorización al Ministerio de Trabajo como un despido abusivo. Indemnización por despido injustificado. Entonces, las causas justas de despido existen, pero tienen que ser solicitadas al Ministerio de Trabajo. Desde el punto de vista de que haya llegado a la Corte, hay un trámite único, ahí hay unos médicos que fueron despedidos en su momento, pero no hay sentencia firme todavía. La sala conoció de un amparo contra el Tribunal Nacional Laboral, efectivamente, y la sala dijo que tenían que cumplir con el debido proceso, porque nuestra Constitución establece el debido proceso para todos los procesos, sean estos administrativos o judiciales, del artículo 34, que recoge originalmente al Pacto de San José, Convención Americana. En la parte infine dice: las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo
aplicables a los procesos administrativos y judiciales. Y reza el texto original del artículo 34 del encabezamiento: toda persona en un proceso tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, y como parte de ella a las siguientes garantías jurídicas. Y ahí viene por el Pacto San José y el debido proceso y la tutela judicial efectiva, la cual se amplía de conformidad con la Constitución reformada a todos los procesos. Las garantías mínimas establecidas en el debido proceso y en la tutela judicial efectiva en este artículo son aplicables a los procesos administrativos y judiciales. Es decir que con eso se cubre todo. Como le decía antes, nosotros tutelamos y defendemos la Constitución en su totalidad. Puede recurrir precisamente cualquiera por considerar que se viola tal o cual artículo, incluso recurrir de inconstitucionalidad, ya sea en el caso concreto o de manera abstracta en contra de la norma. Y lo único que se requiere es ser ciudadano nicaragüense, punto, nada más. Y obviamente, ¿verdad?, la inconstitucionalidad no tiene nada que ver con el agravio, y el amparo tiene que demostrar que hay agravio, y el agravio tiene que ser personal directo. No puede haber de otra manera. Tal suerte. Magistrado Rosales, quiero llamarle la atención de que estamos excedidos en el tiempo que tenían de intervención. Bueno, todavía faltan, sí, le agradezco muchísimo. Concluyo, doctora Sánchez, es una exposición de un caso único realmente en el mundo, no solo en estas latitudes, sino en el mundo, en donde un sistema de salud que funciona, un sistema, digamos, político, que garantiza la prestación del servicio de salud pública desde la casa. Realmente es un tema pues interesante desde el punto de vista social y de manejo de las acciones del Estado, pero vamos a darle la palabra al presidente de la Corte Suprema de Panamá, el magistrado Luis Ramón Fábrega, quien va a disertar sobre cómo se ha adaptado Panamá a la nueva pandemia, qué ha pasado con el control de constitucionalidad, y nos va a explicar sobre casos específicos, sobre todo relacionados con determinada población. Adelante, magistrado Fábrega, bienvenido. Magistrado Fábrega, ¿está usted en línea? Gracias. Sí. Buenos días a todos. Buenas tardes a nuestros distinguidos magistrados europeos. Primero, pues saludar y dar las gracias a nuestros anfitriones, el magistrado Rojas, y también saludar a todos nuestros miembros de la mesa en que tengo el honor de participar. Sencillamente nos encontramos sumamente satisfechos de poder participar en tan importante evento. Pero entremos en el tema. Dentro del título de esta conferencia, participamos en la tercera mesa de trabajo cuyo tema es el impacto diferenciado en los derechos fundamentales de personas pertenecientes a grupos sociales específicos. En los tiempos de pandemia que nos ha tocado vivir, son pocas las facetas de nuestra vida que no se han visto afectadas por las nuevas reglas de lo que denominamos la nueva normalidad. En nuestro país, este proceso de readaptación se inicia luego de la emisión y publicación del primer decreto de gabinete en que se establece, que declara emergencia sanitaria nacional y que establece las pautas de la futura interacción social para controlar esta pandemia declarada por la OMS del COVID-19. Esta es la resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del presente año. Sin duda alguna, la historia de la humanidad registra crisis causadas por enfermedades infecciosas que han amenazado el bienestar de los ciudadanos, como todos sabemos, incluso a nivel global como la actual.
pero no conocíamos precedentes, al menos en tiempos recientes, de situaciones que se hayan extendido con la inusitada rapidez que en breve lapso de tiempo la ha convertido en una crisis sanitaria de carácter global. La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud desde marzo del presente año y como consecuencia de la misma las medidas adoptadas para combatirla han afectado derechos humanos en un amplio rango, con impacto diferenciado en poblaciones vulnerables. En el caso de Panamá, se han tomado, por razón de la crisis sanitaria, medidas restrictivas a nuestras libertades, pero con un solo propósito, que no es otro que salvaguardar la seguridad humana, refiriéndonos a la salud individual y colectiva como valor universal. Nos corresponde analizar muy brevemente cómo las medidas tomadas por los estados para gestionar y contener, en el caso nuestro, los efectos del COVID-19 han afectado a los diversos grupos sociales y nos trataremos de enfocar en este breve lapso en la protección de niños y niñas. Partiendo del principio de que la enfermedad y la salud deben tener un lugar destacado en cualquier discusión sobre la equidad y la justicia social. La situación que enfrentamos nos ha mostrado nuestras enormes deficiencias y desigualdades. Falta de preparación en gran medida atribuida, entre otros factores, a la ya histórica e insuficiente atención gubernamental al sector salud, educación y en especial al fomento de la investigación científica, al menos en nuestro entorno. La realidad es que la situación enfrentada no conocía precedentes, al menos recientes, como ya mencioné. Por tanto, y esto es mi opinión, que a nivel global no nos llegó con un manual de instrucciones de cómo liberarla. Aunque se dieron guías por parte de los organismos internacionales como la OMS, todas ellas fueron de carácter general, como muestra de la incertidumbre que nos envolvía en la lucha desigual por la supervivencia, sensación que aún subyace en gran parte de la sociedad. Es un hecho que a la fecha y hasta que se encuentre una vacuna o método de tratamiento eficaz, el único método efectivo de control de este virus es el distanciamiento social, la protección con mascarillas y la higiene constante. Y eso es igual, pues, no importa en qué sitio nos encontremos. Lamentablemente, una situación como la descrita ha obligado a los gobiernos a tomar medidas restrictivas de derechos fundamentales como la libertad de circulación de las personas, que han causado un enorme impacto en la sociedad, en especial en grupos sociales vulnerables como lo son los niños y las niñas. No solo nos referimos al deterioro de sus condiciones sociales por razones económicas, de su educación, recreación y salud, sino a los efectos psicológicos y emocionales que en esta importante etapa de formación tendrá en su desarrollo. La directora ejecutiva de la UNICEF lo expresa en los siguientes términos: los niños y jóvenes, además de estar contrayendo el COVID, son algunas de las víctimas a las que más afectará el virus. Si no actuamos de inmediato para abordar las consecuencias que la pandemia tendrá sobre los niños, el eco de la COVID-19 causará daños permanentes en nuestro futuro común. Sabemos que en cualquier situación de crisis, los jóvenes y los más vulnerables sufren de manera desproporcionada. Esta pandemia no es una excepción. Es responsabilidad de todos evitar el sufrimiento, salvar vidas y proteger la salud de cada niño. Asimismo, debemos asegurarnos de que las decisiones relacionadas con las medidas de control, además de tener en cuenta los riesgos, se basen en pruebas para minimizar y evitar los daños colaterales y garantizar que haya medidas de mitigación para que los daños no sean permanentes. Este organismo de las Naciones Unidas ha publicado recientemente el Programa de Acción Mundial para proteger del peligro a los niños más vulnerables. Y siguiendo esta guía, brevemente menciono sus componentes dirigidos a proteger la salud de todos los niños y en especial los más vulnerables en relación con su acceso a los servicios básicos como agua, saneamiento e higiene, facilitar su aprendizaje, ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y cuidar a sus hijos, proteger a los niños de la violencia, explotación y el abuso, y con una mención muy especial a la protección que requieren los niños refugiados, los migrantes y los afectados por un conflicto.
la UNICEF recomienda tomar medidas urgentes para evitar que esta crisis de salud se extienda. Con relación a las medidas tomadas por la Administración de Justicia, nuestra Administración de Justicia al enfrentarse a esta crisis, el Pleno de la Corte Suprema adoptó inicialmente medidas preventivas, entre ellas la suspensión de los términos judiciales por 2 semanas a partir del 16 de marzo a nivel nacional, sin que esto implicara el cierre de los despachos judiciales. Posteriormente, al agravarse la situación de salud en el país, se acordó ampliar los acuerdos y se ordenó, a su vez, la suspensión de labores en despachos judiciales a partir del lunes 23 de marzo hasta el 9 de abril. Exceptuando siempre, y esto es muy importante resaltar, la jurisdicción de niñez y adolescencia, penal de adolescentes y de familia, las oficinas judiciales, magistrados y jueces del sistema penal acusatorio que trabaja 24 horas todos los días, los despachos judiciales que debieran conocer de las acciones constitucionales de habeas corpus y amparos de garantías constitucionales en primera y segunda instancia, los tribunales superiores de los distritos judiciales, entre aquellos exceptuados, se encontraban del cierre temporal. Es necesario establecer que por razón del manejo y preparación para afrontar esta pandemia, aun con todas las limitaciones que trajo consigo esta crisis sanitaria, no se interrumpió el Servicio Público de Administración de Justicia y se continuó atendiendo a los usuarios del sistema con las distintas solicitudes, en especial, y resalto, en materia de derechos y garantías fundamentales. En este periodo que por razones de salud pública, el Ministerio de Salud, en decretos ministeriales posteriores, limitó la circulación de los ciudadanos y usuarios del sistema, nuestra institución adoptó las medidas necesarias, tanto sanitarias como de equipamiento, para poder brindar el servicio en esta denominada nueva realidad. El 30 de abril, el Pleno de la Corte Suprema dictó medidas de transición y reorganización en todos los despachos judiciales, administrativos, de defensa pública, en los que se acordaba instruir a todos los jefes de despachos y administrativos y demás servidores que tuviesen a cargo personal medidas y acciones necesarias para la reorganización de sus despachos y se mantuvieran realizando el trabajo de despacho dirigido a minimizar el rezago judicial y adelantar el trámite secretarial de los procesos. Entre otras medidas, se instaba a los funcionarios a instaurar turnos judiciales para el personal con el fin de dar cumplimiento a las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades de salud. Hemos mencionado de alguna forma muy abreviada elementos de nuestro proceso de adaptación a los nuevos retos que esta pandemia nos ha obligado a enfrentar. Lo que en gran medida nos obligó a acelerar el salto evolutivo en la utilización de recursos como medios electrónicos y aplicaciones virtuales. Por su parte, el gobierno, el Ejecutivo, tomó diversas medidas, el gobierno nacional, para ayudar a paliar la situación. Por razón de endeudamiento, por ejemplo, se han invertido importantes cantidades de dinero en bonos de alimentos y créditos para apoyos en vivienda a las familias, millones de dólares en equipamientos de albergues, además que se implementó una lucha de ayuda social, psicológica y legal dirigida a niñas y niños pequeños, adultos mayores con personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Se han hecho también importantes desembolsos para proyectos muy interesantes aquí en nuestro país, como el Ángel Guardián, que va dirigido a proteger a niños con discapacidad. Red de Oportunidades, otro plan muy interesante para familias en situación de pobreza y pobreza extrema, garantizando la salud y la educación. Bonos y vales solidarios para adultos mayores sin seguridad social. Más de una cantidad importante de dineros también para programas de asistencia social educativa, becas, y también se ha implementado, y esto ha sido muy importante, un plan educativo solidario por parte del Ministerio de Educación,
en conjunto con los operadores de telefonía móvil para facilitar la conexión y participación de los estudiantes en clases virtuales, para que, bueno, estén siempre conectados y tengan acceso a la educación virtual. Estas son algunas de las medidas que tomó nuestro gobierno nacional que coadyuvan a mitigar el impacto de esta pandemia en los niños y niñas y adolescentes. Por supuesto que frente a la enormidad de esta crisis sanitaria y sus consecuencias económicas también imprevisibles, aún a la fecha con todo y lo que hemos registrado, ante la ciudadanía, por supuesto, existe el sentimiento general de que estas medidas son insuficientes. Y no nos queda la menor duda, y esto es opinión del que les habla, de que lo que sí nos ha mostrado esta grave crisis es la insuficiencia o la necesidad de una revisión profunda, no solo de las políticas públicas, claro está, sino también de nuestra legislación, porque la mayoría de medidas que se han tomado han sido amparadas en el Código Sanitario, que evidentemente tiene claros signos de senilidad, dado que es una legislación de los años 40. Y bueno, y quizás de esta crisis, las medidas positivas es que nos preparemos, no esperando volver a vivir una situación como esta, pero para que situaciones como esta no nos sorprendan. Y inclusive este país se encuentra en la actualidad en un proceso de revisión constitucional. Se discute en diversos sectores de la sociedad la necesidad de reformar la Constitución, y crisis como esta pues nos muestra con bastante claridad que quizás es el momento de adaptar nuestra Carta Fundamental a situaciones que en el momento de que esta legislación surge pues no se pudieron prever. Lo que sí hay que partir fundamentalmente para todas estas nuevas acciones que el país debe, a mi juicio, emprender, se debe partir de que el primer derecho fundamental, como todos seguramente coincidimos, es el derecho a la vida. Y en este nuevo escenario mundial, como bien lo expresa el distinguido economista suramericano Bernardo Klinsberg, están emergiendo cambios fundamentales en la visión de cómo saber si las sociedades realmente progresan y cómo medir ese desarrollo. Esta nueva visión, según este prestigioso economista, debe tener en cuenta el desarrollo social, medioambiental, el acceso a la cultura, las libertades y la construcción de ciudadanía. Sabremos si hay progreso, nos dice, si en definitiva crecen, como también lo menciona, coincide el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, como él mismo ha llamado, sabremos si hay progreso en definitiva, si vemos cómo han progresado los grados de libertad, que son sus opciones efectivas o las opciones efectivas de los ciudadanos para que cada ser humano pueda alcanzar su verdadero potencial. Esta visión tomada de los autores de la publicación Primero la Gente valoriza el papel de la salud pública y afirma que la salud es una meta solidaria en sí misma y al mismo tiempo el pilar fundamental para que exista una libertad real. Como explica el distinguido Premio Nobel de Economía, las libertades y posibilidades que somos capaces de ejercer dependerán de nuestros logros en salud. Y hacia ahí debemos enfocarnos. Tenemos pues que la sociedad en general y en especial los grupos vulnerables como niños y niñas en tiempo de pandemia requieren sin duda alguna, por lo menos en nuestro país, de un esfuerzo adicional por parte de nuestras instituciones que contribuya a paliar los negativos efectos causados por esta crisis sanitaria, partiendo de que la salud junto a la educación vienen a ser en su conjunto los pilares que van a sostener nuestro progreso. Gracias a todos. Muy amable, magistrado Fábrega. Pues realmente mi misión en este caso es simplemente hacer una especie de conclusiones sobre cada una de las intervenciones. Yo
soy bastante optimista de lo que está pasando. Me dirán que soy un poco loca en medio de esta grave situación, pero ¿qué veo yo? ¿Qué veo yo? Y lo han expuesto muy bien nuestros magistrados. Latinoamérica, los países iberoamericanos tienen una solidez institucional impresionante. Los mecanismos de control constitucional funcionan. Claro que sí, hay restricciones de libertades, hay sacrificio en las actividades, hay parálisis en muchos de nuestros sectores. Estamos esperando cuando ya los estamos empezando a ver los efectos económicos devastadores en algunos sectores y sobre todo la incertidumbre que conlleva no sabemos el resultado, dependemos de una vacuna que sea efectiva y que pueda llegar masivamente a todos. Y por supuesto, lo que yo observo de las exposiciones de ustedes y que eso es lo que hace que nazca el optimismo, es que tenemos los mecanismos para controlar. La reacción de todos nuestros países fue inmediata. España, comienzos de primeros días de marzo, Colombia otro tanto, casi con diferencias de 1 o 2 días vinieron las medidas de excepción y de alarma, de calamidad que se tuvieron que tomar por nuestros países. Tenemos de común, sobre todo los países de esta área, de esta región, de la escasez de recursos, pues el ingenio y la idea de muchos de poder conseguir esos recursos para poder atender, para ayudar a los sectores más afectados, los subsidios, los aplazamientos de cobro de créditos, la protección de los arrendatarios, la protección de todas las actividades económicas en nuestros países que llevan de pronto un poco de consuelo en medio de esta situación, pues nos hacen ver esto como optimismo. Las crisis son eso, las crisis son rompimiento de la normalidad y en las crisis nacen las mejores oportunidades de cambio. Nosotros en Colombia lo hemos vivido en la rama judicial. Cosas que nunca habíamos soñado que pudieran pasar en unas pocas semanas nos vimos trabajando a todos desde nuestra casa. Hoy lo estoy haciendo, lo sigo haciendo, lo seguimos haciendo con nuestro equipo y con todos los despachos. Sí hubo que tomar inicialmente la determinación de suspender términos y de parar un poco la justicia, salvo la justicia constitucional de amparo, pero realmente yo he visto absolutamente esperanzada y feliz cómo hemos seguido trabajando, hemos seguido atendiendo, hemos seguido solucionando conflictos, tratando de mantener digamos, el control sobre el ejercicio de una actividad ejecutiva muchísimo más, digamos, directa sobre la vida privada y sobre todos los sectores sociales. Y por lo tanto yo creo que uno puede ver que a pesar de las pequeñas diferencias que podemos ver en algunos de nuestros sistemas, nos une eso, el salir adelante, en mantener la normalidad de las instituciones. Los países no se han paralizado, no solo las instituciones de salud, sino todos, la rama judicial, el ejecutivo, los parlamentos, el ingenio de muchos de ver cómo podemos seguir prestando los mismos servicios y sobre todo de conseguir recursos para poder atender a estos sectores. Nuestros niños y niñas, es bastante duro decirlo, no son las principales víctimas desde el punto de vista de la enfermedad. Sabemos que son los mejores portadores de ese virus porque muy poco lo sufren, pero sí realmente desde el punto de vista psicológico y familiar van a ser muy difíciles. Son muchos meses aislados de la vida normal social y muy seguramente eso va a impactar en la educación. Son cosas que veremos en un tiempo. Muchísimas gracias, magistrado Juan José González, por su doctora disertación, igualmente a nuestro magistrado Hernández, Juliana, y con él, nuestro magistrado González, caso nacional en esta área, y a nuestro trabajo. Gracias a todos y a nuestros seguidores. Por favor, no se vayan, pues continúen el siguiente el diálogo confidencial. Pues la doctora Marta Sáchica Méndez, ella es la secretaria general de la Corte Constitucional de Colombia. Importantes conclusiones, importantes intervenciones en las que hemos escuchado en esa mesa número 3 y sobre todo enriquecedoras intervenciones en las que hemos escuchado de parte de los magistrados de los diferentes países, sobre todo en estos temas tan coyunturales de atención de la gente.
de esta emergencia sanitaria en la que se encuentra la región. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han estado conectados permanentemente desde que comenzó esta jornada del día de hoy de la conferencia, y ya nos hablan nuestros ingenieros que son más de 4.500 personas las que han estado allí conectadas de manera permanente, porque la gente quiere saber, tiene dudas, tiene muchos interrogantes sobre sus derechos, el control del poder en medio de esta emergencia sanitaria, y la Corte Constitucional está conectada con la gente, con los ciudadanos, y estará respondiendo a cada una de estas inquietudes, a cada una de estas preguntas a través de nuestras redes sociales. También nuestros usuarios a través de estas redes pues han escrito a través del numeral Corte Constitucional habla con Iberoamérica. Son muchos los comentarios desde diferentes países del mundo que nos han hecho llegar, así que la invitación es para que ustedes estén conectados a través de nuestras páginas, a través de nuestras cuentas de Facebook, de YouTube, también de Twitter, página www.corteconstitucional.gov.co. Importante dato, a partir de esta noche ustedes podrán obtener las memorias, los videos de la jornada de esta mañana que acabamos de ver, estarán disponibles para que ustedes puedan, por supuesto, rescatarlas. Así que la invitación es para que sigan conectados con nosotros, y una invitación muy importante, nos vemos mañana a las 8 en punto, con temas puntuales, por supuesto, con temas muy cercanos a la ciudadanía. Quiero adelantarles algo, reconocimiento de nuevos derechos, como por ejemplo, en Colombia aplica el de la renta básica. Uno de esos puntos estará siendo analizado para mañana por nuestros magistrados, y desafíos a la organización y funcionamiento del Estado. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional. Feliz resto de día. Mañana tenemos una cita a las 8 en punto.